segunda parte de la clase vamos a abordar la dimensión cognitiva del desarrollo. Para comprender cómo se produce el desarrollo de la cognición, vamos a tener como referente teórico a la teoría constructivista formulada por Jean Piaget y los avances que se hicieron respecto de esta primera postulación realizada por él a la luz de las nuevas investigaciones. Vamos a realizar un breve repaso y vamos a puntualizar aquellos avances o rupturas respecto de estos nuevos aportes que les mencioné. Jean Piaget fue un biólogo y un epistemólogo que tenía como objetivo conceptualizar cómo una persona pasa de un estado de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento. Él produce sus teorizaciones a partir de la observación de sus propios hijos, de cómo resolvían ciertos conflictos cognitivos o ciertos problemas motores, sensorio-motores, y las respuestas lingüísticas otorgadas a sus preguntas. Piaget propone que la inteligencia se construye a partir de la interacción entre un sujeto que trae determinado bagaje biológico y los objetos y otros sujetos presentes en el mundo. Para Piaget, entonces, los niños son activos constructores del conocimiento a partir de su interacción con el mundo. El conocimiento se va a ir produciendo de forma paulatina y el sujeto va a atravesar diferentes etapas en este proceso. Cada etapa se va a caracterizar por la búsqueda de un mayor equilibrio. Por eso, en la teoría de Piaget, hay algunos conceptos que son muy importantes, que son los conceptos de equilibrio, de adaptación y de asimilación y acomodación. La adaptación es un proceso de ajuste al medio externo, o sea, las demandas del medio, que se lleva a cabo a través de estas dos invariantes funcionales, que son la asimilación y la acomodación. La asimilación es la incorporación de un objeto de conocimiento a los esquemas que el sujeto ya tiene. Pero esos esquemas, probablemente, en algunos momentos, no son esquemas desde los que el sujeto puede resolver ciertas situaciones, y por eso esos esquemas se tienen que modificar, es decir, se tienen que acomodar en función de las demandas del ambiente o de las características de estos objetos. Cuando se produce un proceso de equilibrio entre la asimilación y la acomodación, se da justamente el equilibrio y es ahí donde sucede el proceso de aprendizaje. Las etapas que propone Piaget, entre las cuales va avanzando el desarrollo cognitivo, son la sensoriomotora, de los 0 a los 2 años, la preoperacional, de los 2 a los 6 años, y la operacional concreta de los 6 a los 12 años. Estas son las etapas de las que nos vamos a ocupar durante esta cátedra, pero hay una cuarta etapa, que es de las operaciones formales. Y como decíamos antes, el proceso de aprendizaje se da en el equilibrio de estas dos invariantes funcionales, y esto procede de la siguiente manera. Cuando hay un objeto nuevo con el que el niño o la niña interactúan, un objeto, un sujeto o una situación nueva con la que el niño interactúa, se produce un desequilibrio cognitivo, un desequilibrio en las estructuras de los esquemas de conocimiento, y el niño, la niña, el sujeto utilizan el proceso de asimilación, de aplicar los esquemas de conocimiento que tienen para conocer ese objeto. Entonces, por ejemplo, un niño pequeño va a agarrar un control del aire acondicionado de la televisión, que es lo que tengo a mano y estoy mirando, y lo va a chupar, va a aplicar ese esquema que él posee para conocer el mundo, que es el chupar, y lo va a aplicar a un montón de objetos, incluso aunque no sea la forma apropiada de usarlo, pero para conocerlo va a usar ese esquema de conocimiento que él ya posee. Y luego, una vez que la información proveniente del ambiente sea tal que el desequilibrio es muy importante, se produce un nuevo equilibrio móvil a partir de la acomodación de esos esquemas al ingreso de nuevos datos provenientes del ambiente externo. Y ahí es donde se produce el aprendizaje, y este proceso es el motor del desarrollo intelectual. Ahora, habíamos conversado que Piaget proponía distintas etapas con distintas edades, y dentro de esas etapas, entre ellas hay cambios cualitativos, ¿no? Por eso la teoría piagetiana propone un tipo de desarrollo discontinuo. A partir de 1960, las teorías de Piaget
fueron revisitadas a la luz de nuevas formas de explorar las capacidades perceptivas y cognitivas de los bebés, y se pone de manifiesto que los bebés son mucho más competentes de lo que Piaget creía. Recordemos que hace un ratito mencionamos que Piaget construyó su teoría a partir de la observación de sus propios hijos y a partir de las respuestas lingüísticas que los niños podían dar a sus preguntas. Es decir, que para poder responder a una pregunta a partir de la cual Piaget formula sus conceptualizaciones, los niños y niñas tenían que tener determinadas conquistas en el desarrollo como para poder ser competentes en esa tarea. Nos vamos a concentrar ahora en esta segunda parte de la clase a presentar brevemente los postulados de Piaget en relación con la etapa sensorio-motora, que es la primera que va de los 0 a los 2 años, y los aportes que las ciencias cognitivas hacen y las críticas que realizan a algunos de estos postulados de Piaget. De todas maneras, es importante considerar que Piaget fue pionero en el estudio del desarrollo cognitivo y en la conceptualización de esta dimensión del desarrollo, y por mucho tiempo fue la única referencia teórica que tuvimos para comprender el desarrollo cognitivo de los niños y las niñas. Pero, aunque sus teorizaciones fueron muy importantes, a la luz de nuevas formas de conocer el cerebro y el aprendizaje de los niños y las niñas, tenemos que entender que hay que modificar algunas de estas teorizaciones porque quedaron quizás obsoletas. Como ustedes recuerdan, porque tuvieron, entendemos, una materia bimestral respecto de las teorías de Piaget, del desarrollo cognitivo, la teoría constructivista, la etapa sensorio-motora se produce entre los 0 y los 2 años. Y esta etapa se divide en 6 subetapas con distintas conquistas que se van dando en el desarrollo cognitivo. Durante esta etapa, la inteligencia se encuentra basada en las percepciones de la realidad y la acción motora o la acción motriz de los niños sobre ella. Entonces, a partir de Piaget, y esto es muy importante, entendemos que hay pensamiento e inteligencia separados del lenguaje. O sea, que antes de la adquisición del lenguaje hay pensamiento y hay inteligencia. El bebé adviene al mundo con una serie de reflejos innatos. Y durante el primer subestadio, de 0 a 1 mes, la actividad del bebé consiste en ejercitar estos reflejos y esquemas, es decir, repetirlos, combinarlos, generalizarlos a distintos objetos. Y durante la segunda etapa, en donde sigue este ejercicio cada vez más sofisticado y más fino de estos reflejos, se producen lo que son las reacciones circulares primarias, que por ejercitación de estos reflejos, en algún momento surge una acción azarosa del bebé sobre su propio cuerpo que le resulta placentera y tiende a repetirla intencionalmente. Estas reacciones circulares son circulares porque se repiten constantemente, pero además se llaman primarias porque se repiten sobre el propio cuerpo del bebé. Las reacciones circulares secundarias propias de la tercera etapa o subetapa del periodo sensorio-motor de los 4 a 8 meses son circulares porque también se repiten, pero son secundarias porque no son referidas al propio cuerpo, sino porque son construidas en interacción con los objetos del mundo. Es decir, que están no centradas ya sobre el propio cuerpo, sino centradas sobre los objetos. A partir de esta subetapa, se empieza a construir lo que llamamos la noción de objeto permanente, que es importante y que sobre esto las nuevas investigaciones tienen algunas disquisiciones respecto de la teoría de Piaget. Es decir, que Piaget considera que la noción de objeto permanente comienza a construirse en la cuarta subetapa, entre la tercera y la cuarta subetapa, y concluye hacia la sexta subetapa. Durante el subestadio 5 se producen lo que son las reacciones circulares terciarias, en las que se agrega un elemento que tiene que ver con la variación, con la creatividad, con la novedad, es decir, con probar diferentes cosas y así poder entender el mundo y lograr un equilibrio cada vez más complejo. Esto sucede porque el niño o la niña van haciendo distintas adquisiciones, por ejemplo, en la dimensión motora, que le permiten una mayor exploración del mundo y se va enfrentando con nuevos problemas, nuevos objetos y nuevas situaciones a resolver. Y habíamos dicho que las cosas nuevas producen un desequilibrio en los esquemas con los que el sujeto cuenta, y eso es lo que es el motor del aprendizaje. A partir del desequilibrio se producen la asimilación y la acomodación, que es prácticamente el proceso de aprendizaje, y se van logrando cada vez equilibrios más complejos y mayor adaptación al entorno. En el subestadio 6,
que podemos considerarlo como una etapa bisagra entre el pensamiento puramente sensoriomotor y el pensamiento simbólico propio de la siguiente etapa del desarrollo. Para Piaget, como ya les dije hace un ratito, en esta etapa se completa la noción de objeto permanente y también emerge la imitación diferida en conjunto con la consolidación del objeto permanente, porque los niños ya no dependen de la presencia del modelo para la imitación, sino que pueden realizarla a partir de una evocación mental. Lo que se ha dado a llamar el neoconstructivismo parte de las conceptualizaciones de la teoría constructivista formulada por Piaget, pero además incluye los aportes de las ciencias cognitivas y de las neurociencias. La modalidad que tiene un niño o una niña de explorar el ambiente depende de su nivel de desarrollo en otros dominios, por ejemplo, el motor. Un bebé de 2 meses puede explorar primariamente el ambiente a partir de sus ojos, de su conducta visual, ilimitadamente con sus manos. A medida que va avanzando el desarrollo, por ejemplo, nuevas conquistas en el desarrollo motor, como vieron con Adriana en la clase anterior, cada vez tienen más posibilidad de interacción con el mundo. Y de ello depende también las construcciones que se van haciendo en el desarrollo cognitivo. Por eso van a encontrar en el texto de Palacios un apartado importante que refiere a las distintas modalidades sensoriales de vista, olfato, gusto, tacto y oído, en donde conceptualiza muy bien cuáles son los nuevos hallazgos que nos vienen a comentar y a mostrar cuáles son las capacidades sensoriales que traen los bebés al nacer con las que interactúan o con los que tienen para interactuar con el mundo y así construir el conocimiento y poder aprender. Por ejemplo, en relación a la vista, el bebé prefiere los contrastes altos y no está totalmente desarrollada al nacimiento. Necesita la vista de un proceso de maduración para que llegue a tener la visión de un adulto. Pero al principio prefieren los altos contrastes. Y el bebé de 4 semanas explora menos sistemáticamente, justamente porque prefiere los altos contrastes y porque todavía tiene determinado alcance, que tiene que ver con, como decíamos en la segunda unidad, tiene una visión nítida, más o menos a entre 20 y 40 centímetros, depende de la conceptualización, pero que tiene que ver con la distancia que hay de los ojos de la madre hacia el pecho materno. Entonces, al principio, los bebés con estas capacidades que tienen limitadas por la preferencia de altos contrastes y una menor longitud, pueden explorar más limitadamente el ambiente. Pero luego, la maduración de su sistema visual hace que puedan explorar de forma más fina, más refinada y más sistemática. Entonces, por ejemplo, se dedican a explorar de otra forma, ustedes van a ver en el texto, tienen otra modalidad de exploración de los rostros humanos y centran más su mirada y su tiempo de fijación en los ojos y en la boca, que nos da mucha información visual, mucha información social, concentrarnos en los ojos y en la boca de las personas para entender, por ejemplo, sus gestos emocionales, su tono emocional, y eso retroalimenta nuestra conducta. Hay una investigación, ahora no recuerdo bien quién fue el teórico o la persona que dirigía esta investigación, pero que explora cómo es la conducta visual de los niños y las niñas que están dentro del espectro autista, y lo que ellos postulan es que a partir de los 6 meses pueden verse diferentes conductas visuales de exploración visual entre niños que luego, más adelante en su desarrollo, reciben un diagnóstico que se encuentran dentro del espectro autista respecto de aquellos que no. Con lo cual, hay ciertos indicadores que se presentan desde muy temprano en el desarrollo que tienen que ver con estas capacidades visuales, pero también conductas de exploración asociadas a estas capacidades. Con lo cual, un niño o niña que luego recibe ese diagnóstico llega a los 3 o 4 años con una menor cantidad de información social respecto de los rostros de la persona porque tiene un menor tiempo de fijación de la mirada en las partes importantes del rostro desde muy temprana edad. Luego en el texto expresan o explican otras capacidades sensoriales que son muy interesantes, pero para no hacer tan largo el video y el texto es tan ameno, que los dejamos para que ustedes exploren, lo estudien, lo lean y cualquier duda la retomamos en la clase. Pero lo importante es que todo ello indica que los bebés humanos, lejos de venir al mundo como páginas en blanco, traen un complejo equipamiento que los predispone para la interacción con los sujetos y con los objetos presentes en el mundo. Que si bien Piaget
ya consideraba que el niño traía, disponía de una parte de él para la interacción y que traía innatamente determinadas capacidades, estas capacidades son mucho más complejas y más completas de lo que Piaget consideraba. Las ciencias cognitivas y las neurociencias lo que traen es distintas formas de observar las capacidades cognitivas de los bebés, que son instrumentos con los que Piaget no contaba, porque cada uno es hijo de su época, y él tenía otras limitaciones metodológicas para desarrollar sus conceptualizaciones. A partir de estas distintas paradigmas de investigación es que se puede explorar cada vez más tempranamente las capacidades perceptivas, pero además el desarrollo cognitivo de los niños y las niñas. Por ejemplo, la observación de conductas perceptivas sencillas tiene que ver con investigar el tiempo de fijación de la mirada de los niños y las niñas sobre los objetos. Lo mismo las preferencias perceptivas, donde se presentan dos estímulos y se observa a partir del tiempo de fijación de la mirada y, por ejemplo, de la modalidad de succión, qué objeto un bebé muy pequeño prefiere en relación a otro. El paradigma de habituación y deshabituación es muy importante, y este concepto de habituación lo vimos en la unidad 2, y lo que se hace es habituar a un niño o una niña a un estímulo. Y una vez que se ha habituado, es decir, que ha perdido interés sobre ese objeto, se presenta un nuevo estímulo o diferentes variaciones de ese estímulo y se atiende a si el niño vuelve a interesarse o no, es decir, a ver si se deshabitúa. Con lo cual, nosotros habíamos dicho en la unidad 2 que la habituación era una forma simple de aprendizaje, es decir, que si se deshabitúa, el niño está dando claras muestras de que entiende la diferencia entre los objetos a los que se había habituado y aquello frente al cual se deshabitúa. Las conductas operantes tienen que ver con la enseñanza de la asociación entre dos estímulos que no están asociados en forma natural. Y las medidas electrofisiológicas ya tienen que ver con un equipamiento tecnológico de más alta complejidad, a partir del cual se miden las reacciones fisiológicas, como el aumento de algún índice en sangre, la salivación, la temperatura, en reacción a la presentación de determinados estímulos. Un concepto importante de la teoría de Piaget es la noción de objeto permanente, que habíamos dicho que según la teoría de Piaget se desarrollaba durante el periodo sensoriomotor en las últimas subetapas. Y en realidad esta es una de las conceptualizaciones que se vio limitada por cuestiones metodológicas en las conceptualizaciones de Piaget. Los investigadores lo que muestran es que a partir de las conductas visuales, el tiempo de fijación de la mirada y la habituación y deshabituación, pueden observar desde los 3 meses en adelante cómo los niños y las niñas dan muestras de que entienden que los objetos del mundo continúan existiendo a pesar de que no están a la vista. En el texto hay un ejemplo que tiene que ver con esta imagen que está acá presentada, en donde se presenta la situación o el paradigma de posible-imposible. Es decir, que si tenemos esta pantalla que gira, los niños y las niñas de repente se habitúan a que esto gire porque no resulta nada novedoso. Pero luego se pone una cajita y uno asume, o lo posible o lo que debería pasar es que si la pantalla gira, se choca con este objeto. Pero como hay un momento en que esa pantalla, la caja es pequeña, gira y no se ve el objeto, el investigador lo retira y la pantalla sigue girando, lo cual es imposible, porque si el objeto estuviese presente, la pantalla debería verse frenada por ese objeto. En esa situación, los niños y las niñas se sorprenden, es decir, que se deshabitúan frente a la situación de la rotación de la pantalla, con lo cual dan muestras de que comprenden de que ese objeto, a pesar de no estar viéndolo, existe, eh, existe en el mundo, y eso les llama la atención. En relación a las propiedades físicas, también han hecho investigaciones en relación a las nociones de apoyo y contacto, de causalidad, de número y espacio. En el texto, por ejemplo, vamos a tomar solamente el ejemplo de apoyo y contacto, en donde los niños y las niñas dejan de prestar atención cuando un objeto está apoyado sobre otro, pero se deshabitúan y aumenta el tiempo de fijación de la mirada, la apertura de los ojos, o si tienen un chupete, el tiempo, la frecuencia de succión o la fuerza con la que succionan, cuando ese objeto lo mueven a través de la mesa, pero de repente cuando ya no está más el apoyo de la mesa, el objeto sigue flotando. Es decir, que comprenden ciertas
nociones de los objetos, de las cualidades físicas de los objetos. Por último, en relación a la formación de categorías, de la que Piaget hablaba en el periodo sensorio-motor, pero particularmente en el siguiente, la siguiente etapa del desarrollo cognitivo, algunas investigaciones muestran, a partir del paradigma de habituación y deshabituación, que si a un niño o niña se lo habitúa a ver determinadas formas geométricas, por ejemplo, diferentes triángulos, una vez que el niño se habitúa y se le presenta un triángulo, que si ves un triángulo pero no lo ha visto previamente, si el niño no se deshabitúa, esto quiere decir que ese triángulo que se le presentó y que todavía no lo había visto nunca, lo comprende como parte de la categoría triángulos a la que había sido previamente expuesto y se había habituado. Es decir, se le presentan muchos triángulos de diferentes formas. Una vez que el niño se habitúa, al rato se le presenta un nuevo triángulo y el niño no se deshabitúa, es decir, eso no le llama la atención. En cambio, cuando se presenta una nueva forma geométrica con una deformación tal que ya no es un triángulo, el niño se deshabitúa, es decir, que lo reconoce como diferente de esa categoría a la que había sido expuesto. Es decir, en conclusión, los aportes del neoconstructivismo, que son estas teorías que toman como punto de partida el constructivismo, las neurociencias y las ciencias cognitivas, consideran que no hay un bebé puramente sensoriomotor, en el cual no existe la representación mental, y luego hay un cambio cualitativo a partir del cual en ese momento el niño o la niña pueden hacer representaciones mentales de los objetos del mundo, sino que hay distintas capacidades de representación, que es verdad que no tienen el mismo alcance, versatilidad, la misma dinamismo o capacidad reflexiva que se encuentra en niños mayores, pero que el desarrollo cognitivo se da como en un continuo, y esta es la diferencia respecto del desarrollo, perdón, la teoría constructivista propuesta de Piaget consideraba el desarrollo cognitivo como discontinuo, es decir, con etapas cualitativamente diferentes. El neoconstructivismo considera al desarrollo cognitivo como continuo y las capacidades representacionales se pueden rastrear desde muy tempranamente, pero se van haciendo evidentemente cada vez más complejas a medida que se van haciendo otras adquisiciones en distintas dimensiones del desarrollo. Hasta acá vimos lo que son los aportes generales de la teoría constructivista, cómo considera el aprendizaje y el desarrollo cognitivo Piaget, cuáles son las distintas aportes que hace la teoría cognitiva y las neurociencias al estudio de niños cada vez más pequeños y cuáles son las disquisiciones respecto entre estas teorías, es decir, el neoconstructivismo y la teoría constructivista de lo que tiene que ver con conquistas durante el periodo sensorio-motor. Luego verán lo que tiene que ver con los aportes del neoconstructivismo en las siguientes etapas del desarrollo cognitivo. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a entrar ahora en la etapa preoperacional que va de los 2 a los 6 años de edad. Esta etapa se caracteriza por la aparición del lenguaje, lo que posibilita el ingreso al mundo simbólico y consecuentemente la representación mental de objetos, personas o sucesos ausentes. Esta capacidad de poder reconstruir las acciones en forma de relato o de poder anticipar mediante la representación verbal permite la socialización de la acción, es decir, que puede haber un intercambio posible entre los individuos, la interiorización de la palabra como pensamiento propiamente dicho, y la interiorización de la acción, es decir, que aquellos esquemas que eran perceptivos y motrices en la etapa anterior se convierten en imágenes mentales o en intuición, como lo llamó Piaget. Es decir, que a partir de esta generalización del pensamiento simbólico o capacidad representacional que surgió en la etapa sensorio-motora, surge el pensamiento intuitivo. ¿Y qué es el pensamiento intuitivo? Bueno, son estos esquemas sensoriomotrices traspuestos en actos de pensamiento. Al no estar coordinados racionalmente, son irreversibles y son rígidos. ¿Qué quiere decir esto? Rígido porque solo puede tener en cuenta una variable, e irreversible porque no puede volver al punto de partida.
Estas dos características se ejemplifican en las tareas de correspondencia, ¿sí? Típicas de las pruebas operatorias de Piaget. Y son justamente estas pruebas las que dan lugar a esta frase que dice así, justifica, pero no demuestra, porque los niños, cuando se los invita a contraargumentar lo que están queriendo demostrar, no logran hacerlo. Lo pueden justificar con respuestas de tipo porque sí, o tiene más cantidad porque la hilera es más larga, o no lo sé, pero no puede demostrar eso que está queriendo justificar. Otras características de la etapa preoperatoria son el egocentrismo, como un pensamiento realista centrado en el propio punto de vista y no pudiendo distinguir el propio del ajeno, que tienen como manifestaciones el animismo, el artificialismo, el finalismo, el fenomenismo, que no está aquí, y el juego simbólico, ¿sí? Si bien el juego es una actividad que vamos a desarrollar en la próxima unidad, eh, sí, quizás es interesante señalar que el juego simbólico se basa, valga la redundancia, en la función simbólica, involucrando, ¿sí? La cognición, la emoción, el lenguaje y la conducta sensoriomotriz. Y que justamente el juego simbólico se caracteriza por implicar objetos, acciones y papeles que son imaginarios. También esta etapa se caracteriza por una incapacidad para conservar, como hablamos anteriormente de las pruebas de conservación y de su rigidez y reversibilidad del pensamiento. También traen aparejada esta incapacidad para conservar. Y finalmente el razonamiento transductivo. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños, las niñas relacionan hechos que están ligados temporalmente, que son cercanos en el tiempo, pero no por una cuestión lógica. Entonces por ahí dicen que el hermano se enfermó porque ellos se portaron mal. Bueno, toda esta teoría de Piaget o esta etapa que él plantea, trae aparejada una crítica que nosotros trajimos este año a la Cátedra de Nuevos Autores. Y la mayor crítica en esta etapa es la siguiente, que el pensamiento es caracterizado como a la espera de, ¿sí? Como si fuera una etapa de preparación para el desarrollo de las operaciones concretas. Y además, el tipo de evaluación empleada impide que las capacidades cognitivas de los niños se manifiesten en su totalidad. Y esto hace que en realidad las capacidades de los niños sean vistas, perdón, en negativo, ¿no? O sea, resaltando las limitaciones en, en contraposición a lo que realmente pueden a esta edad los niños y las niñas. Bueno, se critica en principio la falta de perspectivismo espacial, ¿sí? Que queda expuesta mayoritariamente en la prueba de las tres montañas. Y la crítica es que cuando se incluyen objetos familiares al paisaje o se usan otros métodos, los niños pueden situarse en otro punto de vista. Por otro lado, también se critica la ausencia de intencionalidad, la supuesta ausencia de intencionalidad comunicativa, indicando que ya hace bastante se sabe que la intención comunicativa precede al lenguaje y está presente en todas sus manifestaciones. También se hace una crítica a lo que Piaget denominó pensamiento animista, indicando que en las entrevistas clínicas los niños y las niñas modulan las respuestas en función del entrevistador, es decir, que siguen una pragmática conversacional que da la razón al adulto o que cambian la afirmación en función de lo que se está indagando. Y que en realidad raramente un niño pequeño no reconoce, o sea, o le atribuye vida a una roca o a un lápiz, por ejemplo. Por último, respecto al carácter prelógico del pensamiento, lo que ellos postulan es que hay un rendimiento disímil en los niños y en las niñas conforme a las variaciones de la prueba. Es decir, por ejemplo, en las pruebas de clasificación o de conservación, si se modifica el número de elementos que intervienen
o si se le da más familiaridad a la prueba, o dependiendo de la demanda concreta de la prueba también, el rendimiento que obtienen es disímil, ¿sí? Entonces, a partir de estos postulados, traigo esta frase para adentrarnos en la próxima perspectiva em, para desarrollar el desarrollo cognitivo, valga la redundancia, que dice así: no quiere negarse la existencia de limitaciones en los niños de estas edades. Lo que se afirma es que algunas capacidades lógicas comienzan a emerger en este estadio prelógico más tempranamente de lo supuesto por Piaget. El hecho de que solo se manifiesten ante determinadas condiciones de tareas y no en otras indica, además, que debemos calar más en la naturaleza de los procesos cognitivos implicados en su realización. Es decir, que estas tareas traen aparejado un sesgo y que no nos permiten calar más profundamente en las habilidades que subyacen a la demanda de la tarea en sí. Por eso traemos esta perspectiva del procesamiento de la información para poder entender cómo codifican, transforman y organizan la información los niños y niñas puntualmente en esta etapa. Vamos a trabajar sobre el proceso atencional, el nivel de conocimiento del mundo y la capacidad de memoria y razonamiento de los niños de entre 2 y 6 años. Entonces, respecto al desarrollo de la atención, lo que se aprecia es un aumento en la controlabilidad, adaptabilidad y capacidad planificatoria de los niños y de las niñas. Entonces, esto quiere decir que a medida que los niños persisten en una actividad, van teniendo ocasiones cada vez más frecuentes de focalizar voluntariamente en un aspecto determinado de esa actividad e ignorar otros. Y esto requiere un control atencional, tanto para dirigirse a los aspectos relevantes como para inhibir a aquellos que no lo son, ¿sí? Entonces, para ello también tienen que poder dar cuenta de las metas, las intenciones con las que interactúan con los objetos y el entorno. Respecto a la adaptabilidad, se va ganando flexibilidad ante situaciones o tareas, ¿sí? Y esto permite optimizar la capacidad cognitiva empleándola de acuerdo a la necesidad, los propósitos, las metas. Entonces, por ejemplo, los niños aprenden a cambiar el criterio conforme a lo que necesitan o a lo que se les está demandando en ese momento. Y el tercer punto, que tiene que ver con el carácter planificador, en efecto, con la edad lo que sucede es que se puede pensar por adelantado la secuencia de acciones a ejecutar. Y esto exige dirigir la atención para alcanzar la meta deseada. Respecto al desarrollo de conocimiento temático y categorial o taxonómico, lo que sucede es que los procesos atencionales permiten regular la entrada de la información que va a dar pie a la construcción del conocimiento. Entonces, con la exposición se van utilizando determinadas actividades cotidianas y esto genera no solo expectativas, sino también la identificación de determinadas regularidades, ¿sí? Y es a partir de allí que los niños, las niñas comienzan a extraer de estas regularidades y construir los primeros prototipos semánticos de conocimiento que se categorizan como esquemas y como categorías. Los esquemas, por su lado, organizan el conocimiento temático y las categorías, por el suyo, el conocimiento taxonómico, ¿sí? Y bueno, y dentro de cada una de ellas también podemos identificar las escenas, secuencias temporales e historias por parte de los esquemas, y en las categorías las básicas y las supraordinarias. Bueno, dentro del desarrollo de estrategias de memoria, que podemos distinguir entre aquellas que son de retención y otras que son de recuperación, la de repetición consiste en repetir el material, ya sea verbalmente o por otro medio, y las de organización en ordenar y categorizar el material para recordarlo de manera más eficiente. Está demostrado que la meta de la actividad de memorizar es un factor que modula la producción de estrategias
ya que el interés y la motivación, si el interés y la motivación coinciden con esa meta, es mucho más sencillo para los niños y las niñas memorizar ese material. Por ejemplo, en una prueba se le pidió a los niños o las niñas que recuerden una escena de, de juego de roles y por otro lado una escena de laboratorio. Y de repente de la escena de juego de roles recordaban mucho más que de la escena del laboratorio. Entonces, los factores motivacionales y contextuales tienen influencia sobre el recuerdo del conocimiento a través del cual se organiza y se comprende la información. Por otro lado, respecto al razonamiento, según la teoría de Piaget, una de las notas más distintivas era que el pensamiento preoperatorio en relación con el operatorio es que tiene un funcionamiento asistemático, ¿sí? Que no utiliza reglas y basado en indicios perceptivos, en la intuición. Eh, y estos dos campos de estudio, el predictivo y el aritmético, justamente demuestran que no es así y que hay un componente lógico dentro del razonamiento, aún en el estadio preoperatorio. Bien. Bueno, vamos a pasar ahora a la etapa de las operaciones concretas que va de los 6 a los 11 años. Bueno, esta etapa se caracteriza por un cambio en la naturaleza de los esquemas de acción. Ustedes recordarán, como ya vimos antes, que al principio las acciones eran sensoriomotoras y con el advenimiento de la función simbólica pasaron a ser mentales. Lo que diferencia estas acciones mentales intuitivas de las acciones propias de esta etapa operacional concreta es que justamente eh, las que en principio eran poco conectadas entre sí y dependientes de datos perceptivos, las intuiciones, pasan a estar cada vez más coordinadas y a desprenderse más fácilmente de la situación presente, ¿sí? Espacial y temporal. Y esto es lo que hace que el pensamiento sea más lógico, ¿sí? Más inferencial o menos dependiente del aquí y ahora. Entonces, las acciones mentales pasan a ser propiamente operaciones mentales, ¿sí? Y lo que caracteriza a las mismas son la reversibilidad de pensamiento y la coordinación entre sí. Reversibles porque a estas edades ya pueden desplegar las operaciones de tal manera que pueden volver al punto de partida o pueden realizar la operación en sentido contrario. Y coordinadas porque una operación puede combinarse con otras y conducir a una nueva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? La operación de compartir una varilla, comparar una varilla con una mayor y de comparar esta última con otra mayor permite deducir la relación entre la primera y la última. Bueno, es importante sí resaltar el carácter coordinado de estas operaciones porque permite realizar inferencias y deducciones que son bastante más complejas de aquellas que podían hacer los niños más pequeños, ¿sí? Y justamente pueden enfocar el problema de una forma mucho más completa, articulando dimensiones y teniendo en cuenta aspectos que antes no podían tener o que son virtuales, ¿sí? Que no están presentes. Entonces, estas son las nuevas capacidades cognitivas que se despliegan en esta etapa. La descentración frente a la centración, justamente porque pueden tener en cuenta varias dimensiones, varias perspectivas. La realidad inferida frente a la apariencia, porque al abordar una tarea parten de los datos, pero van más allá de esa información inmediata, ¿sí? Pueden tener en cuenta un contexto más amplio. La reversibilidad frente a la irreversibilidad, porque justamente pueden ir dando cuenta progresivamente que hay acciones que compensan otras o que conducen al mismo punto de partida. Y las transformaciones frente a los estados, porque
ahora pueden tener en cuenta la transformación y no quedarse fijado en el punto inicial o final. Bien. Bueno, lógicamente en esta etapa de las operaciones concretas, los niños y las niñas tienen una mejor comprensión de la noción de clase, de la seriación, nociones de cantidad, de número y demás, estos para mencionar algunas. Y aparecen justamente al haber una mayor descentración y la posibilidad de tener en cuenta el punto de vista del otro, la posibilidad de los juegos reglados, ¿sí? Acá está, se explicita en este punteo la capacidad de cooperación y de que ya no confunden el punto de vista propio con el ajeno. Nuevamente, lo que remite a juego lo vamos a ampliar un poco más en la próxima unidad. Bueno, y ahora vamos a ver la revisión crítica que hacen los autores que trajimos recientemente a la teoría de Piaget. Bueno, en principio los autores afirman, al igual que Piaget, que si bien en esta etapa los niños razonan de una forma más lógica, son menos dependientes de la apariencia perceptiva, poseen una atención más selectiva y una memoria más segura y estratégica, nuevamente, o sea, hacen hincapié en estas habilidades subyacentes que trabajamos ya en la etapa preoperacional, ¿sí? El proceso atencional, la capacidad de memoria y razonamiento y el nivel de conocimiento del mundo. Y también marcan una contradicción en la teoría de Piaget que, indicando que a pesar de que las operaciones concretas no están totalmente desligadas del contenido al que aplican, Piaget no da cuenta de esa restricción que impone cada contenido en sí mismo, ¿sí? Entonces, eso se pone de manifiesto con el fenómeno de los desfases horizontales. ¿Qué es esto? De que hay adquisiciones que remiten a una misma estructuración cognitiva, por ejemplo, la que permite entender el concepto de conservación, que aparecen muy distantes temporalmente. Y eso no se puede explicar a través de las interacciones que se dan entre los aspectos particulares del contenido y la capacidad cognitiva general de los sujetos. Y quizás sí podría explicarse por la influencia cultural en el desarrollo cognitivo. Bueno, y finalmente lo que vamos a trabajar son estos aspectos de la perspectiva del procesamiento de la información que que apuntan bueno, a cómo se desarrolla la atención, la memoria y el conocimiento en esta etapa de las operaciones concretas. Bueno, lo primero que plantean es que hay una mayor velocidad y capacidad de procesamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños y las niñas mayores lo que pueden es coordinar diferentes informaciones, ideas o conceptos, y esta mayor capacidad de procesamiento, que no solamente tiene que ver con la velocidad, sino también con la eficacia, ¿sí? Puede explicar el éxito en la resolución de tareas que son más formales y que tienen otro tipo de exigencia cognitiva, ¿sí? ¿Por qué aumentan la velocidad y la capacidad de procesamiento? Bueno, los investigadores dan dos respuestas posibles que no necesariamente se excluyen entre sí, y una tiene que ver con un cambio estructural y otra con un cambio funcional. El cambio estructural, perdón, está ligado a un aumento en la cantidad de energía atencional que se podría atribuir a la maduración neurológica. Y el cambio funcional, disculpen, está ligado a un aprendizaje o a un mejor uso, digamos, a un aprendizaje, sí, más eficiente de las capacidades básicas con las que ya cuenta. Por práctica, por experiencia, por uso de estrategias de una forma más adaptada y efectiva, por utilización de ayudas externas. El segundo punto, que es una atención más selectiva, está ligado a la capacidad de filtrar distracciones y concentrarse en la información relevante mediante un esfuerzo consciente. ¿Sí? Esto es lo característico de esta etapa, que es consciente. El sistema atencional
se ajusta de un modo más flexible, más eficiente y de una forma más económica a las exigencias de la situación, ¿sí? Liberando recursos para otras capacidades cognitivas. También son capaces, esto es importante a diferencia de los niños pequeños, de extender su control atencional a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, pueden sostener la atención por periodos más extendidos. Y además, eh, lo que mencionábamos antes de la adaptabilidad, ¿no? O sea, pueden mantener y aplicar una estrategia mientras resulte. Ahora, si no está dando los resultados que ellos esperan, la pueden abandonar, la pueden cambiar porque dejó de ser adecuado para los objetivos que estaban persiguiendo. La memoria más estratégica justamente está, no, no se atribuye tanto a un cambio estructural, sino al uso que se da en la memoria. Es verdad que tienen otra capacidad de recuerdo, disculpen el sonido. Por ejemplo, los niños de 4 años tienen una memoria de 3 a 4 elementos, unidades, mientras que los de más de 12 de 6 o 7 unidades. Pero lo que interesa acá es estos dos procesos de los que también hablábamos antes, que tienen que ver, por un lado, con, con cómo se almacena y por otro lado, cómo se recupera esa información. Y bueno, acá surgen de nuevo las estrategias de repetición, de organización, de la elaboración de la información y por otro lado también los efectos que tiene el conocimiento previo sobre la memoria, conocimiento no solamente previo, pero del entorno, las inferencias, las ayudas, instrucciones, las maneras aprendidas y finalmente, aunque no menor, la metacognición, esta posibilidad de conocer y de ser conscientes de nuestros procesos némicos, ¿sí? Respecto a más y mejores conocimientos, este es un punto interesante porque hay una mayor capacidad de adquisición y de organización del conocimiento por dominios específicos, ¿sí? Y acá es interesante el papel que juega el interés y la motivación, ¿no? Quizás son niños que pueden dar cuenta de muchas cosas respecto al deporte, a los dinosaurios, como a algún dominio específico. Y por último, hay una mayor conciencia reflexiva y mejor control, ¿sí? De nuevo, son más conscientes de sus propios procesos cognitivos y se dan cuenta de cómo piensan y de qué piensan y son capaces de evaluar esa tarea según la dificultad, por ejemplo, y de adaptar mejor las estrategias para mejorar el rendimiento y también poder dar cuenta de lo que han aprendido, de sus propios conocimientos. Y por otra parte, esto también permite regular y controlar la conducta cognitiva, ¿sí? Entonces, esto, si bien cambia por edad, por una cuestión de tendencia evolutiva, lo que hay que remarcar es esto, el grado de perfeccionamiento en la planificación del procedimiento. Eso es lo que cambia evolutivamente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Cualquier duda los esperamos en el foro o en la clase presencial.